Cordial saludo, compañeros y profesor. Mi nombre es Elena Paola Zúñiga. Para esta unidad hablaremos de pelvis, columna vertebral, caja torácica, cráneo y cara. Empezaré a hablar de pelvis. La pelvis es el conjunto de tres huesos que están unidos o soldados entre sí, se ubican en la cadera. Son los huesos que ayudan a soportar el peso cuando estamos sentados. La pelvis es la región anatómica más inferior del tronco y está limitada por el hueso sacro y el coxis y los huesos coxales. Los huesos coxales derecho e izquierdo son los huesos grandes y regulares. Estos huesos son formados por la fusión del ilion, el isquion y el pubis. El ilion se encuentra en la parte superior del hueso coxal. En esta parte se encuentran ubicados los siguientes estructuras. Encontramos el ala del ilion, el cuerpo del ilion, la cresta ilíaca, la fosa ilíaca y la cara sacropélvica del ilion. Luego encontramos el hueso isquion, tiene un cuerpo y una rama. Tiene también una tuberosidad isquiática, una espina ciática, una escotadora ciática menor y una escotadora ciática mayor. Por último tenemos en la parte inferior del hueso coxal el pubis. Es un hueso angulado con una rama superior y una inferior, un cuerpo y la cresta del pubis. Otro hueso importante de la pelvis es un hueso sacro. El hueso sacro es un hueso asimétrico y triangular que ocupa lugar entre la columna vertebral y el tracto coxígeo de la columna vertebral. Este hueso presenta 6 regiones que son la base, el ápice, las dos superficies, la superficie pélvica y la dorsal. Podemos ver en una vista lateral el hueso sacro, donde encontramos el ala del sacro. En una vista posterior vemos que tiene una apófisis articular. Esta está en la parte superior del hueso, una tuberosidad sacra, agujeros sacros posteriores, cresta sacra lateral, cresta sacra medial y la intermedia. En su vista anterior tenemos que tiene el promontorio, base del sacro, apófisis articular, agujeros anteriores y crestas transversales del sacro. En la pelvis encontramos las articulaciones lumbosacras, sacrocoxígeas, la sacroiliaca y la sínfisis púbica. La articulación lumbosacra es la unión de la quinta vértebra con el sacro. La articulación sacrocoxígea es la unión del vértice del sacro y la cara intervertebral del coxis. La articulación sacroiliaca es la unión del sacro con el hueso ilion. La sínfisis púbica es la articulación cartilaginosa que mantiene unidos los huesos del pubis. Seguiremos con el tema de la caja torácica. Su principal función es proteger los órganos como lo son el corazón y los pulmones. La caja torácica está formada por 12 costillas. De esas son 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Las 7 costillas verdaderas son llamadas verdaderas porque están directamente unidas con el esternón y en la parte posterior con las vértebras. Luego que siguen las costillas falsas, que son llamadas así porque están unidas en su parte posterior por las vértebras y en la parte anterior por cartílago. Por último tenemos las dos últimas costillas que son llamadas flotantes, puesto que están articuladas en la parte posterior por las vértebras y en la parte anterior
no están articuladas con el esternón ni con el cartílago. Veremos ahora las siguientes articulaciones de las costillas y el esternón. Primero tenemos la articulación esternoclavicular, es la articulación entre el esternón y la clavícula. Luego tenemos la articulación esternocostal, que es la articulación entre el esternón con las costillas. Después encontramos la articulación costovertebral, que es la articulación que tienen las costillas con el cuerpo de las vértebras. Por último tenemos la articulación costotransversa, que es la articulación de la tuberosidad de la costilla con las apófisis transversas de las vértebras. Las vértebras de columna están alineadas de tal manera que sus canales vertebrales forman un tubo de hueso vacío. Esto es con la intención de proteger a la médula espinal. La columna se divide en 5 regiones. La primera está la región cervical. Esa región está formada por 7 vértebras. La principal, o sea la primera, es la llamada atlas, que está directamente comunicada con el cráneo. Luego sigue la vértebra llamada axis. Estas vértebras unidas dan mayor movimiento al cráneo, movimientos circulares, movimientos laterales de delante hacia atrás. Entonces son las dos que le dan el sostenimiento y movimiento al cráneo. Luego sigue la región torácica. Esta región está formada por 12 vértebras. Estas vértebras son más grandes y más flexibles. Sin embargo, tienen menos flexibilidad que las cervicales. Seguimos con la región lumbar. Esta región está constituida por 5 vértebras, de las cuales estas vértebras son más fuertes y más grandes que las torácicas. Incluso son más flexibles debido a que no hay nervios como las vértebras torácicas, que tienen nervios. Luego seguimos con la región del sacro. Esta región se caracteriza porque solo tiene un hueso. Este hueso se forma por la fusión de 5 vértebras más pequeñas. Por último tenemos la región coccygia. Esta región es más pequeña y es la última de la columna vertebral. Es una región que se forma por la unión de 4 pequeñas vértebras. Estas soportan nuestro peso corporal al sentarnos. A continuación hablaremos de los huesos del cráneo. El cráneo está conformado por un total de 8 huesos unidos por suturas. Vamos a ver de parte posterior a parte anterior. En la parte posterior encontramos la sutura lamboidea, luego encontramos la sutura sagital y por último la sutura coronal. La sutura lamboidea es la que conecta los huesos parietales con el occipital. La sutura sagital es la que conecta los 2 huesos parietales y la sutura coronal es la que separa los huesos, el hueso frontal de los parietales. Primero tenemos el hueso frontal, luego tenemos los 2 huesos parietales, los 2 huesos frontales, el hueso occipital, la parte interna, el esmoides y el etmoides. El hueso esmoides se compone de un cuerpo, alas mayores del esfenoides y la silla turca. La silla turca se encuentra en la mitad del hueso. Luego seguimos con el hueso, el esmoides, que está entre el hueso esfenoides y el hueso nasal. Y para finalizar, vamos a hablar de los huesos de la cara.
Los huesos de la cara se distribuyen formando orificios para las órbitas de los ojos, la cavidad nasal y la cavidad bucal. La distribución de estos huesos están divididos por 14 huesos en total. Entre ellos está el hueso malar, son 2 huesos a cada lado. Este da forma a los pómulos, construyendo parte importante del piso de las órbitas oculares, y en su base sale una prolongación que se dirige hacia atrás para unirse a los huesos temporales. El otro hueso son 2 huesos que son propios de la nariz. Son 2 huesos pequeños que se ubican en la unión media por debajo del hueso frontal y por dentro del hueso maxilar superior. Luego encontramos el hueso Vomer. Es un hueso único ubicado en la línea media, justo por detrás del cartílago de la nariz. Su función es dividir la cavidad nasal en 2 conductos. Después tenemos el hueso lacrimal. Este hueso está dividido en 2, o sea, son 2 huesos pequeños que se ubican formando parte de la cara interna de las órbitas. Estos huesos dan forma al conducto lacrimal. Luego encontramos el maxilar superior. Son 2 huesos, uno a cada lado, ubicados por detrás del hueso maxilar. Luego seguimos con el maxilar superior, son 2 huesos, uno en cada lado. Forma la pared interna de las órbitas y el techo de la cavidad bucal. Contiene unos orificios llamados alvéolos en donde se insertan los dientes. Continuamos con el hueso palatino. Son 2 huesos ubicados por detrás del maxilar superior. Se distribuyen de forma profunda en la línea media. Estos huesos forman parte de la nariz. Después continuamos con los cornetes inferiores. Son 2 huesos que se unen por debajo del palatino y da origen a una estructura curvada conocida como cornete. Ahí es donde se nivela, por decirlo así, el aire, se aclimatiza y para entrar directo a los pulmones. Por último tenemos el hueso maxilar inferior. Es un hueso que forma la parte inferior de la cara, se une al hueso temporal, originando la articulación temporomandibular, que es la única articulación móvil que tenemos en la cabeza. Esta articulación es necesaria para poder hablar y masticar. Bueno, estas son las estructuras óseas vistas en esta unidad. Espero les haya gustado, hayan comprendido y muchas gracias a todos.